Andalucía lidera la bajada del paro en términos absolutos en España en el mes de junio, con 8.746 desempleados menos y se sitúa en 654.000 parados. Se trata del quinto mes consecutivo en el que baja el paro en toda la región. El sector servicio es el que más empleo produce, algo que podría traducirse por el aumento de la demanda laboral de cara a las vacaciones de verano. Buenas tardes, ¿qué tal están? Estamos a 2 de julio y aunque para algunos ya han comenzado las vacaciones, otros están aún estudiando. Este martes ha comenzado la convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso a la universidad. Más de 13.000 estudiantes andaluces se examinan durante estos 3 días. Enseguida los detalles, pero antes repasamos la actualidad andaluza. En el marco de la demolición de la Torre Mapfre, los 4 plantas que faltaban por derruir han acabado colapsando. No hay personas afectadas por este suceso, si bien algunos muros del aparcamiento subterráneo de un bloque contiguo han resultado dañados, así como varios vehículos estacionados en su interior. Y hoy hablamos de seguridad. En el marco de la operación Verano de la Policía Nacional, las comisarías de la provincia de Málaga verán reforzado sus plantillas con más de 250 agentes. Y en deportes, multitud de movimientos en el mercado de fichajes con equipos andaluces como protagonistas, sobre todo en jugadores que se marchan. Además, les vamos a mostrar las campañas de abandonos de Almería, Granada y Málaga. Y la última hora de la selección española, que prepara su partido de cuartos de final ante Alemania. Buenas noticias para el desempleo en Andalucía en el mes de junio. La comunidad lidera la bajada del paro en todo el país. Se trata de la quinta bajada del paro consecutiva en nuestra región. Andalucía lidera la bajada del paro en términos absolutos en España en el mes de junio con 8.746 desempleados menos y se sitúa en 654.248 parados. Estos son los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En lo que respecta al último año, el desempleo acumula un descenso de 44.291 parados en Andalucía, lo que supone un 6,34% menos. Con estas cifras, Andalucía es la comunidad con mayor descenso del paro en términos absolutos durante junio, seguida de Cataluña y la Comunidad Valenciana. La bajada del paro en junio, la quinta consecutiva, es algo inferior al retroceso que experimentó el desempleo en el mismo mes de 2023, pero superior al de junio de 2022, mes en el que el desempleo bajó en 42.409 personas. A nivel nacional, el número de parados bajó en 46.783 personas en junio en relación al mes anterior, lo que supone un descenso del 1,8% en términos porcentuales. Tras el retroceso de junio, impulsado sobre todo por el sector servicios, el número total de desempleados se situó en 2.561.067 parados, su cifra más baja desde agosto de 2008, según ha subrayado el Ministerio, que ha resaltado que esta vez esto se ha conseguido con récord de empleo. Y nos vamos hasta Sevilla para contarles algo que ocurrió este pasado lunes por la tarde. En el marco de la demolición de la Torre Mapfre, en Sevilla, las 4 plantas que faltaban por derruir han acabado colapsando. No hay personas afectadas por este suceso, si bien algunos muros del aparcamiento subterráneo de un bloque contiguo han resultado dañados, así como varios vehículos estacionados en el interior. Laura Gómez está en el lugar de los hechos. Las 4 plantas que quedaban en pie de la Torre Mapfre se han derrumbado en la tarde de este pasado lunes al colapsar la estructura. La zona que está ahora mismo acotada no parece que se haya dañado la estructura del bloque contiguo. Según informan fuentes municipales, el derrumbe provocó daños en algunos muros del aparcamiento subterráneo del bloque más próximo. Varios vehículos que estaban en ese momento en el aparcamiento sufrieron desperfectos y fueron alcanzados por cascotes y escombros. La policía local de Sevilla está recopilando información para
dará instrucción de diligencias. Varios vecinos relatan que lo vivieron como un terremoto alrededor de las 5 de la tarde y aseguran que no es la primera vez que se derrumba parte del edificio antes de lo previsto y que ya incluso habían comunicado el riesgo que existía al Ayuntamiento de Sevilla. A pesar de ello, no ha habido ni heridos ni daños personales. El colapso del edificio sí que produjo daños en el aparcamiento del edificio contiguo, pero no en la estructura de la construcción, algo que temían los bomberos. Ayer sobre las 6 menos 20 se vino el edificio de Mapfre, el de 6 plantas, se vino totalmente abajo, ¿vale? Por suerte no ha habido desgracias personales, sí mucho histerismo, mucho nerviosismo. Claro, no sabíamos qué había pasado en un principio. Ahora lo que hay son daños materiales, unos 12 o 13 vehículos estaban dañados. Y bueno, y la empresa, el Ayuntamiento de Sevilla lo hemos llamado, en ese aspecto se está aportando como debe ser y a paralizar la obra para que podamos vivir un poquito tranquilos, que esta noche ha sido un poco de agobio, ¿vale? Vivir sin saber, aunque ya anoche nos dijeron bomberos y urbanismo que podíamos dormir, pero yo sé que hay gente que ha dormido fuera de su casa, ¿no? El Ayuntamiento se ha ofrecido también de intermediador para que podamos estar entre ellos y nosotros, ¿vale? Porque hay casas que también están afectadas. Mañana tendremos una reunión los vecinos junto con el Ayuntamiento y junto con la empresa para poder dilucidar todo. En cuanto a la caída de la Torre Mapfre, el Ayuntamiento ha asegurado que se activó el protocolo de seguridad rápidamente. No hay daños personales, aunque sí materiales, en un bloque contiguo. El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha confirmado que la obra está totalmente paralizada. Las obras que contaban con sus licencias de demolición, sus licencias de construcción de primera planta y efectivamente pues, ha surgido un imprevisto, afortunadamente solo en daños materiales, y se activó el protocolo desde el minuto 1, con lo cual empezar trasladando total tranquilidad a todos los vecinos de la zona. Estuvieron anoche los bomberos, aseguraron toda la zona. Esta mañana han estado los bomberos nuevamente y también la Gerencia Municipal de Urbanismo desde las 7 de la mañana. Hemos vuelto a las 10, donde se ha estabilizado ya toda la obra, y ahora mismo la Gerencia Municipal de Urbanismo será la que esté al tanto de todos los trabajos que tengan que hacerse. ¿Qué hace la Gerencia Municipal de Urbanismo? Paralizar totalmente la obra, que ya está paralizada desde anoche, y hasta que no existan los informes de estabilidad tanto de la obra como de la finca colindante, que es este edificio en el que estamos, pues no se retomarán. El Ayuntamiento de Sevilla se ha unido al dolor por el asesinato de 3 mujeres este fin de semana en Andalucía. Han ocurrido en las provincias de Málaga y Granada. En Fuengirola, una mujer de 76 años fue asesinada este pasado viernes al ser presuntamente estrangulada por su marido, de 75 años, que fue detenido después de que intentara suicidarse tomando pastillas. Por otro lado, en Zafarraya, en Granada, una joven de 20 años y su madre de unos 45 han sido asesinadas a manos de la expareja de la primera. La Corporación Municipal sevillana ha guardado un minuto de silencio en memoria de estas 3 mujeres y en repulsa de la lacra de la violencia de género. Y con ellas a 5 se elevan las mujeres por violencia de género en Andalucía en este 2024, después del asesinato el pasado 6 de abril de una mujer en la capital malagueña y 2 mujeres de Málaga y Granada. Han sido las víctimas durante este pasado fin de semana. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado la muerte de una mujer de 76 años en Fuengirola, en Málaga, y de una mujer de 49 años y su hija de 20 en el municipio granadino de Zafarraya como casos de violencia de género, elevando así a 5 las víctimas mortales por violencia de género en la comunidad, 4 en la provincia de Málaga. En el caso de Fuengirola, la mujer de 76 años falleció por estrangulamiento a manos de su pareja, un hombre de 75 años que luego intentó acabar con su propia vida ingiriendo pastillas. El juzgado de violencia sobre la mujer de Fuengirola ha acordado este pasado lunes su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. En Zafarraya, en Granada, las 2 mujeres fallecieron en la madrugada del pasado sábado por disparos con arma de fuego. Asimismo, se encontraba el cadáver de un hombre de 34 años que se habría quitado la vida presuntamente de un disparo en la cabeza, pareja o expareja de la mujer más joven. Con esto se elevan a 5 las víctimas por violencia de género
género en Andalucía después del asesinato el pasado 6 de abril de una mujer en la capital malagueña. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han expresado su más absoluta condena y rechazo ante estos asesinatos machistas. Hay cosas que en verano no se pueden olvidar. Así reza la campaña impulsada por la Consejería de Igualdad y el Instituto Andaluz de la Mujer para prevenir la violencia de género durante las vacaciones de verano. Una campaña que estará en autobuses, festivales, fiestas, medios de comunicación y redes sociales. La Junta de Andalucía refuerza la lucha contra la violencia de género y lanza la campaña Hay cosas que este verano no se te pueden olvidar. 900 200 999, teléfono andaluz de atención a las mujeres. Una campaña impulsada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a través del Instituto Andaluz de la Mujer. En su presentación, la consejera del ramo, Loles López, ha llamado a las mujeres y su entorno a no bajar la guardia ante la violencia de género y sexual durante esta época estival. Desgraciadamente, esta lacra no se va de vacaciones. Por tanto, el IAN no se va de vacaciones. Incrementa y refuerza sus recursos. Hay una cuestión que es esencial: no bajemos la guardia. La campaña tendrá presencia en autobuses, espacios exteriores, festivales, fiestas, medios de comunicación y redes sociales. Esta iniciativa cuenta con cartelería, vídeo, cuña de radio y piezas para redes sociales, así como diferentes formatos para exterior, con el objetivo, además, de llegar al público joven. A seguir luchando por acabar con esta lacra de que es la violencia de género y la violencia sexual, con lo cual la consejera anima al Instituto Andaluz de la Mujer a diario para que sigamos haciendo campañas, y este es un ejemplo, ¿no? Esta iniciativa pone el foco en el teléfono el 900 200 999, una línea gratuita, operativa a las 24 horas del día, confidencial, atendida por profesionales y que ofrece a las mujeres información, asesoramiento y atención en caso de agresión. Hoy lamentamos un nuevo fallecimiento de un menor en una piscina particular. El pequeño tenía 3 años y ha fallecido a causa de un ahogamiento en una piscina. Ha ocurrido en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Un menor de 3 años de edad ha fallecido este lunes en una piscina de un domicilio de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, según informa el Servicio Unificado de Emergencias 112 de Andalucía. Un particular ha dado aviso sobre las 6 de la tarde de que habían sacado a un niño de 3 años de una piscina en la calle Juan de Zubileta y de que los familiares le estaban practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar. Rápidamente, el centro coordinador ha alertado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Policía Nacional. Fuentes policiales han confirmado el fallecimiento del menor en el lugar del suceso. Nuevo episodio grave de agresión en un centro de salud. En esta ocasión ha sido contra un celador que cumplía con su trabajo en un centro de salud de Jerez de la Frontera. Una agresión que además causó daños materiales. Adrián Zurera. Nueva agresión en un centro de salud, en este caso en el Centro de Salud de San Benito, en Jerez de la Frontera. Todo ocurre, según fuentes de Comisiones Obreras y de su portavoz Lola Cobos, alrededor de la 1:30 del mediodía. Hay que reseñar, y ahora le contaremos lo que ocurrió, que a partir de la 1 este Centro de Salud de Jerez se encuentra sin seguridad. Y es sabido por las personas que acuden a este centro sanitario. Todo ello ocurría cuando un paciente fue para que le atendieran de urgencia. Cuando el celador se encontraba tramitándole ese expediente para la correspondiente cita, comenzaron los gritos, los golpes, y fue cuando golpeó el metacrilato que separa a los pacientes del personal sanitario. Este mismo fue el que dio en la cara del propio paciente. Una nueva agresión que denuncian por parte de los sindicatos, en concreto de Comisiones Obreras, y piden que se haga un estudio sobre las últimas agresiones en la región de Andalucía al personal sanitario. Gracias, Adrián. Y más sucesos. La Guardia Civil ha desarticulado de manera simultánea 7 centros de producción de marihuana en varias zonas de la provincia de Granada. Los agentes han incautado más de 2.400 plantas de distintos estados de floración. Nos vamos hasta Granada. Darío Fernández.
La Guardia Civil ha desarticulado 7 centros de producción de marihuana en la provincia de Granada, incautando 2.474 plantas. La operación se desarrolló en Monachil, Moraleda de Zafallona, Las Gavias y Piñar y resultó en la detención de 7 personas por cultivo de droga y defraudación de electricidad. La investigación comenzó al detectar consumos eléctricos anormalmente altos en varias viviendas, lo que llevó a descubrir conexiones ilegales en la red. Con autorización judicial, agentes de la Guardia Civil realizaron los registros y los técnicos de Endesa desmantelaron las acometidas ilegales. Esta operación subraya la colaboración entre las fuerzas de seguridad y la compañía eléctrica, reforzando el compromiso de las autoridades para combatir el narcotráfico y proteger a la comunidad. La investigación sigue en curso para identificar a más implicados. Gracias, Darío. Y hoy hablamos de seguridad. En el marco de la Operación Verano de la Policía Nacional, las comisarías de la provincia de Málaga verán reforzadas sus plantillas con más de 250 agentes. 252 policías que reforzarán este verano las comisarías de toda la provincia de Málaga durante la denominada Operación Verano, que se desarrollará hasta el próximo 31 de agosto y que ayudará a compensar las vacaciones que cada mes se toma un tercio de la plantilla, que asciende a 3.500 efectivos. La Operación Verano hará especial hincapié en los delitos propios de estos meses de verano, como son los robos en vivienda y los hurtos, aunque ha destacado una actividad delictiva en auge como las estafas online. También estará vigente el Plan Turismo Seguro, activo desde el mes de junio para prevenir la comisión de hechos delictivos de los que pueden ser víctimas los ciudadanos nacionales y extranjeros en sus desplazamientos y estancias. Conviene recordar además la aplicación de seguridad Alert Corps, con más de 2,3 millones de descargas desde su creación y que permite una interacción rápida y eficaz con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante situaciones de riesgo en territorio nacional, y el Servicio de Atención al Turista Extranjero, una oficina que funciona desde 2011 y está dirigida a atender al turista de fuera que durante su estancia haya vivido una situación que requiera intervención o apoyo policial. Y seguimos hablando del verano, y es que el mes de julio ha comenzado trayendo consigo unas temperaturas propias del verano. La provincia de Málaga ha superado con creces los 30 grados este primero de julio. Tiene más información Rafael Obrero. La provincia de Málaga ha comenzado el verano marcando las temperaturas más altas de España. Apenas una semana después del inicio del verano y recién entrado el mes de julio, fueron 7 las estaciones meteorológicas malagueñas que se colaron en la lista de las 10 con temperaturas más altas del país, destacando los 36,3 grados en Coín a las 7 de la tarde o los 36,1 del Rincón de la Victoria pasadas las 12 del mediodía. Álora, Vélez Málaga, Torremolinos y Málaga Capital también superaron con holgura los 34 grados, siendo el aeropuerto la estación que registró la temperatura más alta de España con 36,3 grados. Tal y como ha anunciado el portavoz de AEMET, Rubén del Campo, a partir de este martes la llegada del anticiclón hará que desaparezcan las tormentas y sigan subiendo las temperaturas en toda la península. Gracias, Rafael. Y si hablamos de calor, también lo hacemos de turismo. El buscador de vuelos y de hoteles JetCoach asegura que entre las 40 ciudades españolas favoritas escogidas por los turistas, 13 son andaluzas. En la quinta posición se encuentra Cádiz, en la sexta Málaga, la 13ª sería Sevilla y la 14ª Torremolinos. Nos vamos a la costa andaluza. David Molero. Las vacaciones ya han llegado para miles de españoles y este año parece que hay más ganas que nunca, ya que según ha podido comprobar el buscador de hoteles y vuelos JetCoach, la búsqueda de alojamiento durante el mes de julio de 2024 ha aumentado un 10% con respecto al mismo mes del año pasado, que fue de récord, recordamos. En cuanto a las preferencias, parece que los españoles siguen teniendo ganas de sol y playa, ya que se queda el 70% de los españoles con la costa y el 30% con el interior. Asimismo, JetCoach analiza regularmente las búsquedas que se realizan a través de su página web, de manera que se consigue datos muy fiables, a tratarse de búsquedas reales y no de encuestas. Los datos que analizan los resultados de las búsquedas de alojamientos entre el 1 y el 31 de julio indica que Andalucía
es la comunidad autónoma más elegida, con 13 ciudades entre las 40 para pasar el verano. Le continúa la Comunidad Valenciana con 5 ciudades y Baleares y Canarias con 3. En el top 1 encontramos un interior, Madrid. En la segunda posición encontramos Benidorm. Tercera posición Alicante, cuarta Ibiza y ahora llega la nuestra. Quinta posición Cádiz, sexta Málaga, 13ª Sevilla y en la 14ª posición Torremolinos, Málaga. Gracias, David. Y hablamos ahora de educación. Y es que este martes comenzaba la convocatoria extraordinaria de la prueba de evaluación para el acceso a la universidad. 3 días en los que más de 13.000 andaluces tendrán la oportunidad de sacar la suficiente nota para acceder a la carrera o al grado superior que deseen. Un total de 13.025 estudiantes andaluces procedentes de bachillerato y formación profesional de grado superior se examinan desde este martes y hasta el jueves de la convocatoria extraordinaria de la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad. La provincia de Sevilla es la que más estudiantes aporta, con 3.548, y le sigue Málaga, donde se examinan 2.006 personas. En esta edición también se desarrollará el mismo modelo de examen que en la prueba de la convocatoria ordinaria, que consta de una única propuesta por asignatura, con un mayor número de preguntas a elegir. Con esta decisión se pretende que el alumno pueda alcanzar la máxima puntuación en la prueba, con independencia de las circunstancias que en este curso pudiera haber tenido para el acceso a la enseñanza y el aprendizaje. La convocatoria extraordinaria de 2024 también incorpora en Andalucía una novedad relacionada con la asignatura de Historia de la Filosofía, que no se podrá utilizar para subir nota en los exámenes, puesto que este curso es el primero en el que tienen efecto los cambios introducidos en la nueva ley educativa estatal, la LOMLOE. Entre estas modificaciones destaca precisamente la consideración de esta materia como común y obligatoria en todos los bachilleratos. Por tanto, pasa a ser materia opcional de examen en la fase de acceso de la PEBAU, a elegir en vez de Historia de España. En cuanto a la información nacional, doble suicidio este lunes en Barcelona, vinculado a un desahucio. 2 hermanas de 64 y 54 años se han quitado la vida esta madrugada, pocas horas antes de la orden de desalojo que pesaba sobre ellas por impago del alquiler en los últimos años. Ambas vivían en un edificio de la calle Navas de Tolosa, en el barrio de Sant Andreu de Barcelona. Tenían la orden de alzamiento prevista para este lunes a las 11 de la mañana, pero sobre las 4:30 de la madrugada se precipitaron por el patio interior del inmueble. Los Mossos d'Esquadra han abierto diligencias para comunicar el fallecimiento al juez. ...73 años tendría hoy una de las leyendas más grandes del flamenco, Camarón de la Isla, el cantador gaditano que cambió el rumbo del flamenco. Este 2 de julio se cumplen 32 años de su fallecimiento. Hoy le rendimos homenaje a Camarón de la Isla. Han pasado más de 30 años, pero los genios están tan presentes en nuestra vida que parece que nunca se fueron. La historia tiene señalada la fecha del 2 de julio de 1992 como el día en el que murió José Moncecruz y empezó la leyenda de Camarón. Rubio, delgado y de piel tan blanca que casi era transparente, como los camarones. José Moncecruz nació en San Fernando un 5 de diciembre. Desde los 7 años ya se movía por los escenarios flamencos de la isla y fuera de ella. La historia de Camarón cambia con la unión profesional a otro gaditano de Algeciras, Paco de Lucía. Los dos consiguieron cambiar el rumbo del flamenco y forjar la leyenda en el tiempo. Me lo encontré en el camino y nos hicimos hermanos, lo invité a que subiera al lomo de mi caballo. En total publicó 19 LPs y grabó 176 cantes. Camarón tuvo ese aire de dios mitológico que hasta las gitanas llevaban a sus niños recién nacidos para que les tocara, como buscando la magia de su toque, de su cante. Orquestas sinfónicas, nuevos instrumentos, investigaciones en arreglos, Tomatito, Kiko Veneno, Alameda o Ricardo Pachón formaron parte de la leyenda del tiempo, el disco que cambió el rumbo del flamenco. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero flotando. Hoy 2 de julio recordamos a Camarón de la Isla. Se cumplen 32 años desde que en Badalona cerrara los ojos por última vez la persona y el eco de su voz se hiciera genio. Por y para siempre, Camarón. Un día hasta los cabellos, un día hasta los cabellos.
El tiempo para este miércoles 3 de julio en Andalucía presenta cielos poco nubosos o despejados, intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo. Temperaturas en ascenso generalizado, localmente sin cambios en las mínimas. Vientos flojos variables. La fotografía del tiempo nos llega este martes desde Sevilla, una imagen tomada desde la orilla de Triana, en la que podemos ver el río Guadalquivir a la altura de la Torre del Oro, en una tarde de verano, con el cielo azul despejado. Gracias a Alba Rivas por la fotografía. En pantalla, como siempre les decimos, tienen el número de WhatsApp, donde pueden enviarnos sus fotografías desde cualquier rincón de Andalucía. Y antes de despedirnos, les recordamos que pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube y, por supuesto, de nuestra web 101.tv.es. Ahí tendrán toda la información, tanto nacional como regional, para estar totalmente informados todas las últimas horas. Y hoy nos despedimos con música y volvemos a hacer un homenaje a uno de los grandes. El pasado 2 de julio de 1992 fallecía en el Hospital Universitario Hermans Trias y Pujol de Badalona, en Barcelona, a la edad de 41 años, por un cáncer de pulmón causado una gran conmoción social. Fue Camarón de la Isla el que moría en ese momento, ese 2 de julio de 1992. Fue enterrado en el cementerio de su localidad natal de San Fernando, en Cádiz. José Monje Cruz, conocido artísticamente como Camarón de la Isla o simplemente Camarón, fue un cantaor, pero no uno cualquiera. Sin duda fue el mejor cantaor de flamenco contemporáneo y una de sus más importantes figuras del flamenco que tenemos en todo el país. Fue el más revolucionario, pero sin dejar de lado las canciones antiguas y la esencia pura del cante jondo gitano andaluz. Hoy nos unimos a la conmemoración del aniversario de su muerte, tal día como hoy, en 1992, y nos despedimos con uno de sus cantes más conocidos y populares, Yo soy gitano.